todos hermanos de Conversemos, les doy la bienvenida a una nueva entrevista, en esta ocasión con nuestro hermano Giancarlo Montemayor, que le doy muchas gracias por estar aquí presente en la entrevista. Gracias, Martín. Y vamos a hablar hoy día sobre lo que son una iglesia saludable, pero antes queremos conocerte un poco. ¿Cómo es que llegaste a los caminos del Señor? Gracias por la invitación, es un honor estar en tu programa. Y bueno, mi nombre es, como ya dijiste, Giancarlo Montemayor, mexicano de nacimiento, nací en Monterrey, México. Ahí crecí hasta los 18 años de edad, es cuando salgo del país y regreso un par de ocasiones, pero en realidad ya nunca volví a estar ahí de lleno en Monterrey. Y bueno, yo conozco del Evangelio desde muy pequeño. Yo escuché por mi mamá el Evangelio y crecí en un ámbito donde prácticamente todos los círculos en que me movía eran, en cierto sentido, cristianos, ¿no? Es decir, iba los domingos en la iglesia donde escuchaba un sermón, una predicación, los grupos de niños también en la escuela. Toda esa fue mi infancia y de hecho, entre semana también mis círculos de conversación eran cristianos porque la iglesia tenía una escuela cristiana con misioneros de Estados Unidos que habían ido allá a implementar un sistema americano que se llama ACE, Educación Cristiana Acelerada. Entonces esta iglesia de Monterrey implementó ese sistema y unos misioneros americanos ayudaron. Y aún en ese sistema escuchábamos cada día el Evangelio, había devocionales cada mañana. Qué bueno. Entonces eso, aprender versículos, aparte de, aunque fueran libros de matemáticas, los estábamos viendo, al final tenías que aprenderte un versículo, aunque fueran matemáticas. Entonces eso fue llenando mi ¿Cómo mente. hacían eso? Bueno, no tenía nada que ver con matemáticas, pero parte del examen era que tú pusieras el versículo de ese libro en particular. Oh, Entonces, todo eso yo lo veía tedioso al momento, ¿no? Pero ahora veo el beneficio de haber puesto en mi cabeza verdades bíblicas, ¿no? Desde niño. Ajá, desde niño. Y todo ese momento de educación cristiana, yo no era creyente. De hecho, yo crecí con esta idea de que ser creyente era nada más recibir a Cristo en tu corazón. Y entonces cada vez que se hacía una invitación a que recibiéramos a Cristo, que en la escuela era seguido. Siempre hacían invitación a que siguiéramos a Cristo, nos arrepintiéramos, y en la iglesia también. Y yo tenía, cada oportunidad yo levantaba mi mano. Yo nada más quería asegurarme de que en realidad hubiera aceptado a Cristo, porque yo no sabía qué iba a pasar si yo moría el siguiente Fuiste día. salvo varias veces. Sí, y de hecho, no es broma, en mi Biblia de niño yo tengo apuntadas todas las fechas donde yo aceptaba a Cristo y son 27 veces Wow. que yo acepté a Cristo. Obviamente la motivación de mi corazón era diferente. Yo simplemente no quería ir al infierno, así que la alternativa era ir al cielo. ¿Sí? Yo por eso no quería ir al infierno. Más bien yo por eso quería ir al cielo, porque la alternativa no me gustaba, que era el infierno, ¿no? Entonces seguí creciendo, salgo de ese sistema de escuela cristiana todos los días y entro a la preparatoria y luego a la universidad, y ese tiempo en mi corazón se empieza a revelar con B chica y con B grande. Se revela quién soy yo. Recuerdo que mi corazón empieza cada vez a mostrarse, sobre todo en la familia, en mi familia. Empecé a tener problemas con mi mamá, me acuerdo, de enojo, y no me gustaba lo que me ponían a hacer, y mi corazón se empezó a revelar con B grande. Y entonces en ese tiempo es cuando yo me entro a la universidad, y justo durante ese tiempo la iglesia tenía un viaje misionero como cada año, me parece, hacer brigadas médicas al centro de México. Pues una vez un verano yo no tenía nada que hacer, estaba de vacaciones en la escuela, y voy a ir para pasar un buen tiempo allá. Y fue en ese viaje, yo manejé mi coche, y de regreso iba solo, manejando 4 horas del interior de México al norte de México. Y por alguna razón tenía un CD de Romanos que produce el ministerio de Ligonier. Es los libros audibles de la De Biblia. R.C. Sproul. De R.C. Sproul.
Y el hermano que leía lo hacía tan bien. Realmente el Espíritu Santo usó eso para convertirme, porque yo cuando él estaba leyendo, yo entendí. Y de hecho, lo primero que yo dije, yo no creo esto. Cuando puse ese sí, dije yo, después de unas 2 veces que lo había leído, el hermano en el audio, yo dije, realmente yo no creo esto. Dice, Señor, yo no creo esto, ayúdame a creer. Y yo no sé si ese fue mi momento de conversión, pero sí fue un punto pivotal en mi vida. Quiebre. Sí, un quiebre, es decir, pasan los meses y yo empiezo a leer la escritura. Yo nunca había leído la escritura de Génesis, Apocalipsis, pero en 3 meses yo leí toda la escritura. Eso jamás en mi vida había sucedido. Yo tenía hambre de leer la escritura. Ha pasado un año y he 3 leído... meses que te pasaste leyendo Sí, cada día. cada día leía Horas. como un libro entero, lo empecé a leer. Esa experiencia me encantó, así que lo volví a hacer, pero más espaciado, como en 6, 7 meses. Pero en un espacio de un año, yo ya había leído la Biblia entera como 3 veces. Y eso jamás en mi vida. Y después de eso yo emigro a Canadá a causa de un programa de la universidad donde me envían para allá. Y estando en Canadá, el que ahora es mi suegro, me regala el libro este de No desperdicies tu vida, de John Piper. Oh, Él me lo regaló antes de irme, pero fue hasta el avión que iba a Canadá que yo lo empecé a leer. Entonces, llegando a Canadá, yo era un hombre completamente diferente en el sentido de que yo tenía un propósito ahora diferente. Ese libro de John Piper, si no lo han leído, es muy recomendable. Y fue a través de ese libro que en esa temporada fue que el Señor empezó a moldear mi vida. Entonces yo cuando termino la universidad, yo estudié agronomía y me gradué de agrónomo, termino la universidad en Canadá y para cuando yo termino yo sabía que estaba siendo llamado a algo más. Yo no sabía si iba a terminar como pastor o no, pero sabía que el Señor me estaba llamando a prepararme más. Entonces, esa es la historia de conversión. Después sigue la historia del ministerio, ¿no? Pero la de conversión es así. Qué interesante, de verdad, porque ese libro también tocó mi vida cuando tenía más o menos 17 años. Me acuerdo de leerlo, Igual, sí, leerlo en un parque y mirar el capítulo donde él habla de todo lo que tenía con su esposa, el conflicto de evaluar su vida, de dónde estaba invirtiendo su vida. Y luego escuchar un testimonio también de un hermano, Micah Tuttle, o Micah Tuttle, que también lo entrevisté en el programa y él también contándome un poquito de ese libro, cómo ha afectado su vida, que él nos contó también en su casa en los Estados Unidos con la prosperidad que tenía de su carrera y de pronto decidió dejarlo todo para ir a la selva del Perú a predicar el Evangelio. Wow. Y de verdad ese libro muy recomendado, muy, muy bueno. Sí, hay una parte en ese libro que yo creo que es lo que me hizo clic en mi cabeza. Cuando él está exponiendo, me parece que es Lucas 13, el pasaje del hombre que está acumulando cosas en su granero. Y después viene el Señor. El terreno. Ajá, viene el Señor y le dice, tonto, fatuo, le dice en español. Y Piper dice, esa es la última palabra que yo quiero escuchar del Señor cuando llegue a su presencia. Que me diga tonto, fool, dice Piper. Entonces, cuando dice eso, que yo tampoco quiero eso para mi vida. Yo no quiero nada más estar acumulando cosas y que mi vida sea un desperdicio. Yo quiero no desperdiciar mi vida. Excelente. Y ahora que estamos hablando de no desperdiciar tu vida, invertirla. Hoy día estamos aquí, gracias a Dios, viendo el fruto de no desperdiciar una vida. Para los que no saben, ahorita mismo estamos en un taller de Simeon Trust, que es un curso de predicación expositiva, donde nuestro hermano Giancarlo ha estado junto con el pastor Sugel Michelén y con el pastor Greg Travis, capacitando a un grupo de pastores, incluyendo a mí también, capacitándonos para aprender mejor lo que es la materia de la predicación, ¿no? Y entonces, ¿tienes ahora un ministerio en cuanto a ese trabajo? Bueno, sí, la verdad es que todo ha surgido de forma providencial, no es algo que yo haya estado buscando, le digo sinceramente. El Señor en su gracia me ha puesto en un lugar ahora, en High Point, en la iglesia donde sirvo ahora, donde la iglesia tiene muy buena relación con Simeon Trust y también con Nine Marks, que son los ministerios que ahora me desenvuelvo más. Y uno se enfoca en la predicación expositiva, que es Simeon Trust,
y 9 marks o 9 marcas más en la salubridad de la iglesia. ¿Y puedes contarnos un poco más de eso? ¿Qué es el ministerio de 9 marcas y cuáles son esas 9 marcas? Si es que nos alcanza el tiempo, pero ¿cuáles son esas 9 marcas de la iglesia saludable? Bueno, 9 marcas empieza como un ministerio en una iglesia local, en Capitol Hill Baptist Church, que está allá en Washington, D.C., con el pastor Mark Dever. Y lo que sucedió fue que antes de llegar a esa iglesia, Mark estuvo pastoreando otra iglesia. Y cuando Mark deja esa iglesia le pregunta a Mark, oye, ¿qué debemos buscar en un pastor? Y Mark le responde con 9 características que deben buscar en un pastor. Y entre esas cosas está, bueno, que sea un pastor que predica la palabra expositivamente, libro por libro, y que es fiel a la escritura. Y que tenga una teología bíblica sana, y que disipule a otros, y que practique la disciplina de la iglesia, y que tenga un cuidado de la membresía también, que conozca el evangelio, que evangelice, ¿sí? Entonces son estas diferentes características que luego se convierten en un libro. Cuando Mark ya está en Capitol Hill, se hace un libro que se llama 9 marcas, una iglesia saludable, y empieza el ministerio de 9 marcas, que se encarga prácticamente de entrenar, apoyar a iglesias a dar pasos para convertirse en una iglesia sana o mantenerse si está ya ahí, ¿no? Y en pocas palabras, lo primero que comentaste, ¿qué es la predicación expositiva? Predicación expositiva es predicar un texto de la escritura y que el punto del sermón que yo voy a dar a la congregación sea el punto principal del texto que estoy estudiando, aplicado a mi audiencia. ¿Sí? Eso vendría a ser una definición prestada de Mark Dever. ¿Sí? Sí, y lo que hablas ahorita ahorita mismo estamos en un taller de predicación expositiva y de repente ese término para muchos es nuevo. ¿Por qué es importante aprender sobre este tema? ¿Es un tema más o es un tema de alta relevancia? ¿Es una costumbre nueva? ¿Es un método nuevo? ¿Por qué es importante aprender sobre predicación expositiva? Bueno, no es un método nuevo. La predicación expositiva es simplemente exponer el texto en su contexto y que el punto del sermón que voy a compartir no salga de lo que yo ya quiero decir, sino lo que dice el texto aplicándolo a la congregación. La importancia de eso es multifacético, ¿no? Primero que nada es que Dios nos ha hablado. ¿Sí? Dios es un Dios que se comunica. Lo vemos desde el Génesis, desde Éxodo hasta el Apocalipsis. Dios se ha hablado, Dios se ha comunicado a su pueblo y Él quiere que nosotros como mensajeros compartamos esa palabra fielmente. ¿Sí? Y la otra cosa es que la forma en la que fue escrita la escritura no fue aleatoria. La escritura fue escrita como un libro, tiene un orden. Muchos autores, es verdad, pero el Espíritu nos dice Timoteo, que es el que inspiró las escrituras, tienen un propósito donde creemos que la llave para entender ese texto, ese mensaje de la escritura es el Señor Jesucristo. ¿Sí? En Lucas 24, por ejemplo, el Señor Jesús cuando se topa con los que estaban yendo de camino a Emaús y el Señor Jesús les pregunta por qué están tan agobiados y dice, bueno, ¿qué no sabes lo que pasó en Jerusalén? Y ellos, el Señor Jesús les empieza a enseñar las escrituras. Dice que les enseñaba desde a Moisés hasta los profetas y les decía cómo todas las escrituras apuntaban hacia Él. Entonces, es la forma de leer las escrituras del Señor Jesús también, el encontrar un texto y apuntarlo al punto principal del texto que siempre va a estar en dirección a Jesús. Es la culminación de toda la escritura, ¿no? Y la otra importancia que tiene la predicación expositiva es que cuando predicamos consecutivamente, expositivamente un versículo, un texto, un libro, le estamos dando una dieta más balanceada a la iglesia, ¿sí? Porque le estamos dando todo el mensaje de Marcos. Ahora en este taller estamos estudiando Marcos y no sé si te has dado cuenta, pero al estudiar el mensaje en su contexto, el texto en su contexto y ver el mensaje principal, cambia completamente mi entendimiento como predicador de ese texto y cambia cómo la gente va a leer su Biblia cuando yo lo presente de esa forma fiel. ¿Cuál es una de las consecuencias negativas de no leer la Biblia expositivamente o de no predicarla?
expositivamente? ¿Qué conclusiones podemos llegar? Y si nos puedes de repente dar una referencia de un versículo que no fue predicado de esa manera. Bueno, esta mañana estábamos viendo el ejemplo de Filipenses 4:13, ¿no? Es usado por todo el mundo, hasta por inconversos, en calcomanías, en carros, en camisetas de fútbol, lo que sea. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si uno predica ese texto nada más así, aislado de su contexto, uno llega a la conclusión de que ese texto lo que me dice es que yo todo lo que me proponga en mi corazón lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje principal de ese sermón sería victoria. Somos victoriosos en Cristo. Pero si uno lee el contexto de Filipenses 4:13, uno se da cuenta que en el versículo 10, Pablo está respondiendo a la preocupación genuina de la iglesia de los filipenses, hacia Pablo por su condición, porque Pablo estaba en la cárcel. Y los filipenses estaban preocupados por eso, y Pablo les dice, miren, versículos 11 en adelante, dice, yo sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, el pasaje toma un nuevo sentido ahora que yo conozco el contexto, y el contexto histórico también, porque sé que Pablo está en la cárcel, sé que Epafrodito está muy enfermo, sé que hay falsos maestros invadiendo la iglesia de los filipenses, y Pablo, sufriendo todo esto, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que victoria, ahora el mensaje es sobre supervivencia. Pablo todo lo puede soportar en Cristo que lo fortalece. ¿Sí? Simplemente por analizar el texto de esa forma, en su contexto, podemos predicar más fielmente Filipenses 4:13. Algo que alguien, de repente, escuchando el programa o viendo el programa, puede estar pensando, mira eso, pero ese es muy, muy avanzado mi nivel para yo poder hacer eso. ¿Cómo es una manera práctica de que yo puedo leer mi Biblia a solas, que no estudié 5 años de teología, que no estudié una carrera teológica? ¿Cómo yo, el hermano que está asistiendo recién a la iglesia y ve esto y piensa de repente eso es solamente para pastores? ¿Cómo yo puedo hacer eso, parte de mi día a día, de leer la Biblia expositivamente? Bueno, número 9, hay que leer, leer y leer. Es decir, toma tiempo. No es solamente para los eruditos hacerlo. Eso sería un error que los reformadores, por cierto, también estaban muy en contra de eso. La Biblia debe ser para todo el pueblo, porque todos la podemos entender. Pero toma esfuerzo el pasar tiempo en la Escritura, y una herramienta que tenemos es leer, leer, leer. Lo que yo acabo de hacer con Filipenses 4:13 también, leer qué viene antes, qué viene después. Eso me va a hablar más claramente de qué estoy leyendo. Leer el libro entero. Si yo estoy estudiando Filipenses, bueno, voy a leer primero todo Filipenses de una corrida, porque así fue escrita. No fue escrita por versículos o por capítulos, sino que fue escrito como una carta. Tengo que entender primero qué significa toda esa carta, para yo entender un poco mejor lo que está en el contenido de esa carta y no equivocarme en cuanto a interpretación. Y número 3, yo los invitaría a la audiencia que pertenecieran a una iglesia donde se predica de esta forma, donde se predica expositivamente, y esa es la dieta general de la iglesia, porque así aprendo yo del pastor que está predicando a cómo estudiar mi Biblia cuando yo estoy en casa. Entonces, estamos hablando de leer y releer y releer. Eso nos va a ayudar a tener una mejor observación del texto, ¿verdad? Poder analizar un poquito mejor y poder conocer. ¿Y qué efectos puede producir eso en una iglesia? Cuando aplicamos eso, como de repente un predicador está viendo y dice, bueno, yo quiero comenzar a verlo, pero hasta donde voy siento que va bien mi iglesia. ¿Por qué yo debería cambiar mi forma de que predico yo, a veces con un texto por aquí, un texto por allá, o no tengo un orden en mi predicación los domingos, sino voy cambiando temas cada semana? ¿Por qué debería yo tomar de repente la predicación expositiva como algo necesario? Sí, bueno, la predicación temática, no estamos diciendo en sí que sea mala, es decir, tomar un tema, no sé, el matrimonio o las finanzas y predicarlo de esa forma. No estamos diciendo que sea malo, pero si lo hacemos consecutivamente así, se me van a acabar los temas de los que yo quiero hablar, para empezar. Y número 2, siempre voy a estar trayendo lo que yo ya quiero decir, y voy a usar la escritura para que avale lo que yo ya tengo en mente que quiero decir en la congregación. ¿Sí?
Estamos usando nuestros marcos de referencia que tenemos. Todos tenemos marcos de referencia, ¿no? De cultura o de cualquier problema que haya en la iglesia. ¿Qué es un marco de referencia? Marco de referencia es todos el trasfondo que tenemos como personas, una cosmovisión, ¿sí? Todos tenemos cosmovisiones que traemos con nosotros al leer el texto. No los podemos evitar. No son malos. Por ejemplo, si yo soy bautista, tengo un marco de referencia bautista cuando leo la escritura. O si yo soy hispano, tengo un marco de referencia hispano cuando leo la escritura. Y inevitablemente estoy interpretando pasajes de acuerdo a esa cosmovisión que yo tengo. El problema de predicar temáticamente es que esos marcos de referencia que ya tenemos en nuestra cabeza pueden estar por encima del texto, ¿sí? y gobernar al texto que se está exponiendo y no dejar que brille ese texto. Y la belleza de predicar expositivamente es que cuando lo analizas un pasaje en su contexto, estamos buscando que moldee mis marcos de referencia. No al revés, no mis marcos de referencia moldean lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, tomamos el texto como solamente una herramienta más para que la palabra de Dios diga lo que yo quiero decir a la iglesia. Ese es el peligro que corremos de repente con una predicación temática. Sí, en Simeon Trust usamos una analogía que ayuda mucho a recordar esto. Dice, a veces usamos la escritura como un borracho usa una lámpara de luz. Y a lo que referimos con eso... Poste. Un poste de luz. No sé si ustedes dicen faro o lámpara. Sí, poste. Un poste de luz. Y la forma en la que un borracho usa, o un ebrio usa un poste de luz, no es para iluminación, sino para apoyarse. ¿sí? Para no caerse. Sí. Dice, en Simeon Trust enseñamos, muchas veces como predicadores tenemos la tentación de usar la escritura como un borracho usa un poste. No usamos la escritura como iluminación para que nos ilumine, nos transforme, sino que queremos apoyarnos en la escritura para que diga lo que yo ya quiero decir. ¿sí? Eso es muy peligroso porque necesitamos dejar que la escritura sea compartida en todo el consejo de Dios. ¿sí? Creo que una de las ventajas también de lo que decías de la predicación expositiva, justo terminarse con eso, es que cuando predicamos expositivamente es mucho más fácil es mucho más fácil ir predicando la Biblia continuamente, ¿se dice? Continuamente, sí. Libro por libro, verso por verso. ¿Cuáles son las ventajas de predicar así? No solamente expositivamente, exponiendo lo que es el mensaje central del texto a la audiencia primera, para luego tener lo que es el mensaje central del texto para nosotros y así poder afectar nuestras vidas, pero sino también el hecho de que podamos predicar continuamente la Biblia. Por ejemplo, oír todo un libro. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, pragmáticamente para los que predican, es mucho más sencillo saber que voy a predicar yo el siguiente domingo. Yo sé que donde si terminé Marcos 7:5, sé que la próxima semana tengo que predicar Marcos 7:6 en adelante. ¿sí? En ese sentido, créanme que es mucho más sencillo saber que voy a predicar. Yo tengo que estar adivinando de qué voy a predicar el siguiente domingo. Yo ya sé, yo tengo un programa que voy a seguir, que es la forma en que fue escrita Marcos, y así lo voy a seguir hasta terminar. ¿sí? Y el beneficio que nos da a toda la iglesia es el mismo beneficio que menciona Pablo en Hechos 20, cuando está ahí en Mileto, que se encuentra con los ancianos de Éfeso, y Pablo sabe que ya no los va a ver. Y él les dice, miren, mis manos están limpias, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso. ¿Por qué? Porque yo les he predicado todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? Es toda la escritura. O sea, como cristianos predicadores, nuestra meta no es nada más usar la Biblia como un respaldo a lo que yo quiero decir, sino dejar que toda la escritura sea expuesta a las ovejas, a la congregación. Predicar expositivamente me ayuda a llegar allá. Porque si yo termino Marcos, yo puedo ir después a Levítico y darles una dieta diferente a mi congregación, una dieta de escritura. Si ir hacia Levítico, si yo termino Levítico, puedes ir a Apocalipsis o a Proverbios y tratar de cubrir todo el consejo de Dios en lo que me toque a mí servir al Señor como predicador. ¿sí? Y mi trabajo es presentarles todo el consejo de Dios para que al final del día yo pueda decir, Señor, mis manos están limpias. Porque y como predicadores no podemos evadir el texto
que de repente en nuestra naturaleza quisiéramos evadir porque ese texto no me gusta, no sé cómo enseñarlo, y podemos decir, como no sé, entonces no le voy a dedicar tiempo a estudiarlo, mejor me salto a uno que ya sé y dejo de parte. Esos textos difíciles de interpretar o difícil de predicar también. Es decir, si a mí me toca predicar la siguiente semana de la hospitalidad o por ejemplo en Corintios de las ofrendas, ¿sí? Si es lo que sigue en mi texto, bueno, no es que yo lo haya impuesto, simplemente sigue en mi texto que voy a predicar y lo voy a predicar fielmente y no andar preguntándome qué van a pensar los hermanos, van a pensar que les estoy pidiendo. Sino ahí está lo que sigue. Bueno. Es una forma más natural de presentar mensajes difíciles. ¿Por qué? Porque los estamos presentando en su contexto. Perfecto. Y no es algo impuesto de mi agenda. Vamos a tener un corte ahora para ver el segmento del libro recomendado, así que les recomiendo que puedan adquirir este libro. Voy a dejar las plataformas donde lo puedan adquirir en la descripción del video, y vamos para que puedan ver el video recomendado del día. El libro recomendado del día de hoy es 9 marcas de una iglesia saludable, por Mark Dever. En lugar de un manual de instrucciones para el crecimiento de la iglesia, este texto clásico ofrece principios probados y verdaderos para evaluar la salud de su iglesia. Ya sea usted un pastor, un líder o un miembro involucrado en su congregación, estudiar las 9 características de una iglesia saludable le ayudarán a cultivar una nueva vida y bienestar dentro de su propia iglesia para la gloria de Dios. Mark Dever expone 9 marcas de una iglesia sana, 9 temas que deben enseñarse y practicarse en una iglesia para ajustarse a las Escrituras. Estas 9 marcas son la predicación expositiva, la teología bíblica, el evangelio, una comprensión bíblica de la conversión, una comprensión bíblica del evangelismo, una comprensión bíblica de la membresía de la iglesia, disciplina bíblica de la iglesia, una preocupación por el discipulado y el crecimiento, y el liderazgo bíblico en la iglesia. Te recomendamos que leas este libro, que seguro será de mucha bendición para ti y para tu iglesia.